Hoy vamos a meternos con un tema que, es central en las Escrituras, la restauración de Israel. Sí, y es fascinante ver cómo la Biblia lo detalla. No es algo simple, ¿eh? Para nada. De hecho, lo que enseña la Biblia es que este proceso va como en 2 etapas. Es algo que un estudio de Tito Martínez también desgrana muy bien. Exacto. 2 etapas muy diferenciadas. Y entender esto es clave, sobre todo hoy en día. Pues vamos a ello. La primera etapa, según la Biblia, ¿en qué consiste? A ver, Ezequiel 36 es fundamental aquí. Habla del regreso físico del pueblo de Israel a su tierra. ¿El regreso a la tierra prometida? Eso es. Pero, y esto es lo importante, la propia Escritura dice que vuelven en un estado de incredulidad, de pecado. No es un regreso espiritual al principio. Claro. Y según esta lectura bíblica, esa etapa ya ha comenzado. Pues sí, Isaías 66, versículo 8, pregunta, ¿nacerá una nación de una sola vez? Parece que apunta a 1948, con la creación del Estado de Israel. Ahí empieza esa primera etapa. O sea, el regreso físico ya está ocurriendo desde entonces. Justo. Están en la tierra, pero falta algo crucial. Ezequiel mismo lo dice. En el capítulo 36, versículo 11, Dios les dice, «Y sabréis que yo soy Jehová». Ah, pero lo dice en futuro. Exacto. Lo dice en futuro. Implica que ese conocimiento real, esa relación plena con Dios, vendrá después de estar ya en la tierra. Entendido. Primera etapa, regreso físico, desde 1948, pero aún sin conocer a Dios plenamente, en incredulidad. Eso es. Y esto nos lleva, lógicamente, a la segunda etapa. Que es futura. La restauración completa. La restauración espiritual, sí. Aquí Ezequiel 36, versículos 24 al 28, y también Ezequiel 37, lo del Valle de los Huesos Secos, son clarísimos, segunda etapa. Pues implica una limpieza profunda, un arrepentimiento verdadero de sus pecados, de la idolatría, que, ojo, Pablo dice en Colosenses que la avaricia es idolatría, y sobre todo abandonar la incredulidad. Un cambio de corazón, ¿no? Totalmente. Dios mismo dice que les dará un corazón nuevo y pondrá espíritu nuevo dentro de vosotros, su Espíritu Santo. Y ese cambio les llevará a creer. Creerán en Jehová, el Dios de Israel, como nunca antes. Y punto importantísimo, reconocerán y creerán en el Señor Jesús, en Yeshua, como su Mesías. El Mesías que Israel esperaba. El único y verdadero Mesías. Y es interesante que la Biblia también llama a Jehová al Mesías, ¿eh? Lo vemos en Zacarías 14.9, por ejemplo, o en Éxodo 23.21. Entonces, para que quede claro, la Biblia marca 2 etapas. Insistimos. Sí, hay que insistir. Primera, regreso físico en incredulidad, ya en marcha. Segunda, restauración espiritual que aún está por venir. Y hay un punto que señala a Tito Martínez en su análisis, basado en Ezequiel 37, versículos 23 y 27, creo. Dice algo así como, «me serán por pueblo». Exacto, y eso implica que ahora mismo, en su estado actual de incredulidad, bíblicamente hablando, Israel no es el pueblo de Dios en el sentido pleno. ¿Pero lo volverá a ser? Lo volverá a ser. Esa es la promesa firme de la Biblia. Cuando llegue esa segunda etapa, con el arrepentimiento y la fe en Yeshua, volverán a ser su pueblo. Es seguro, pero futuro. Pero si vas a la Biblia, sobre todo a Ezequiel, como indica Martínez, ves un proceso. Una primera etapa, que ya habría empezado, y otra que todavía no ha llegado. Es que es crucial esto. La restauración bíblica de Israel es en 2 etapas. Vale. Muy interesante. Pues vamos con la primera etapa. ¿Qué dice la Biblia sobre ella? ¿En qué consiste? Pues aquí viene algo que puede sorprender. La Biblia indica que esta primera fase es el regreso de muchísimos israelitas a su tierra. Sí, pero ojo. ¿Ojo? Ojo en un estado de incredulidad, de pecado, de alejamiento de Dios. ¡Ostras! ¿En serio? Sí. Fíjate Ezequiel 36, el versículo 24. Ahí Dios mismo dice que los va a recoger de todas las naciones, que los traerá de vuelta a su país. Y Tito Martínez señala en su estudio que esta profecía, empezó a cumplirse el 14 de mayo de 1948. Con la creación del Estado de Israel. Justo. Millones volvieron. Pero, como dice Ezequiel, vuelven antes de ser limpiados espiritualmente. Esa limpieza viene después, en el versículo 25. Por eso hay que insistir.
La restauración es en 2 etapas. Primero el regreso físico, pero en incredulidad. Entendido. Un regreso físico, pero sin la parte espiritual todavía. Y entonces, la segunda etapa. ¿Qué nos dice la Biblia sobre ella? ¿Cómo y cuándo sería? Bueno, pues esa segunda etapa, según estas profecías bíblicas que analiza Martínez, es la transformación espiritual, y es futura, aún no ha pasado. Ezequiel 36 lo deja clarísimo, en los versículos 25 al 28. Dice que después de que ya estén en la tierra. Después, recalcas. Sí, después, Dios mismo los limpiará de sus idolatrías, de sus pecados. Les dará un corazón nuevo, un espíritu nuevo, pondrá su espíritu en ellos. Y entonces, y solo entonces, se cumplirá eso de vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. La secuencia es vital. De nuevo, la restauración es en 2 etapas. Claro, la secuencia lo cambia todo. Y no solo eso, la visión de los huesos secos en Ezequiel 37, que es muy conocida, Martínez la ve igual. ¿También ahí? También. Primero los huesos se juntan, se cubren de carne. Es la restauración física, digamos, nacional. Pero es como un ejército sin vida. Esa es la primera etapa. Y solo después Dios sopla su espíritu y viven. Esa es la segunda etapa, la restauración espiritual. Qué potente esa imagen. La restauración de Israel no es algo que pasa de golpe, ¿sabes? No es un suceso único y futuro, sino que es un proceso que, según este análisis bíblico, se desarrolla en 2 etapas. 2 etapas muy bien diferenciadas. Precisamente. Y este concepto, parece que es clave para interpretar tanto cosas que han pasado hace poco como profecías que aún estarían por cumplirse. Vamos a verlo un poco más a fondo. Pues sí, es un punto fundamental en la interpretación que expone Martínez. Se apoya mucho en pasajes bíblicos, como los capítulos 36 al 48 del libro de Ezequiel, por ejemplo. El punto de partida que él presenta, desafía esa idea más común de que habrá una única restauración gloriosa coincidiendo con la vuelta de Cristo. No. Martínez argumenta que la Biblia en realidad detalla un camino, más complejo para Israel, un retorno progresivo. Ajá, aquí es donde la cosa se pone interesante. Según este estudio bíblico, ¿en qué consiste exactamente esa primera etapa? ¿Y qué evidencias se señalan para sostener que ya está en marcha? A ver, según las profecías bíblicas analizadas en este estudio, la primera fase implica un regreso físico. Un regreso de los israelitas, incluyendo a la tribu de Judá, o sea, los judíos, a su tierra prometida. Pero, y esto es crucial en el análisis que presenta Martínez, este retorno se produciría, en un estado de incredulidad, de pecado, de alejamiento espiritual de Dios. ¿Incredulidad? Sí. Él sitúa el comienzo de esta primera etapa, de esta primera fase, en 1948, con la creación del Estado de Israel, un evento que, fue facilitado por la ONU. Se trataría, por lo tanto, de un regreso geográfico, físico, pero todavía no de una reconciliación espiritual con Dios. Eso marca el inicio de este proceso en 2 etapas. Entiendo. Vale, o sea que desde esta perspectiva basada en la Biblia, el establecimiento de Israel en el 48 no es el cumplimiento final de la restauración. Sería solo el comienzo, ¿no? El pistoletazo de salida de esa primera fase, marcada por la incredulidad. Entonces, ¿cómo se describe la segunda etapa? ¿Cómo sería esa transición? Pues la segunda etapa, según la interpretación que hace Martínez de las escrituras proféticas, pertenece al futuro. Todavía no ha llegado. Y esta fase sí se caracteriza por un cambio. Una transformación espiritual, pero radical. Profunda. Implica que los israelitas que ya estén en la tierra prometida, los que volvieron en la primera etapa y sus descendientes, experimentarán un arrepentimiento. Un arrepentimiento nacional genuino por sus pecados. ¿Un arrepentimiento? Nacional, sí. Y es en ese momento futuro, según este análisis bíblico, cuando reconocerán y creerán en el Dios de Israel, en Jehová, y aceptarán a Jesús, a Yeshua, como el Mesías prometido. Un Mesías que, según la interpretación que presenta Martínez de varios pasajes, es el mismo Jehová manifestado. O sea que aceptarán a Jesús como Mesías y como Jehová. Eso es. Esa sería la culminación del proceso, la restauración espiritual completa, la segunda etapa. Es importante entonces, siguiendo el hilo de este análisis bíblico presentado por Tito Martínez, subrayar mucho esta distinción. Un proceso en 2 tiempos,
Dos etapas claras. Primero, el retorno físico, que habría empezado en 1948, en un contexto de incredulidad. Y segundo, una futura conversión nacional, a través del arrepentimiento y la fe en Jesús como Mesías y como Jehová. Exacto. Y lo fascinante de esta lectura de las Escrituras es cómo, según Martínez, se trazan conexiones entre eventos históricos como el de 1948 y profecías, que abarcan hasta el futuro, hasta la escatología. Ofrece un marco interpretativo muy específico para entender la situación actual y futura de Israel, siempre desde una perspectiva que él deriva directamente de los textos bíblicos. La idea clave es esa restauración progresiva, en dos fases. Y claro, esta interpretación lleva a una conclusión, bastante potente. Casi una llamada, ¿no? Una llamada apremiante que se desprende de este análisis bíblico presentado por Tito Martínez. Y va dirigida particularmente a los judíos que están dispersos por el mundo. El mensaje central que extrae de la Biblia es una exhortación. Sí. Una exhortación bíblica al arrepentimiento de los pecados y a la fe en el Mesías de Israel que este estudio identifica como Jesús. Efectivamente. Se enfatiza que este es el mismo Mesías que, tal como describen las Escrituras, por ejemplo en Isaías 53, fue rechazado y llevado a la muerte. Pero, como continúa el relato bíblico que se analiza, fue resucitado por Dios Padre al tercer día y ascendió al cielo. Así que el mensaje final de este estudio es, en esencia, una llamada a depositar la fe en Jesús. Una llamada unida a la promesa bíblica de su regreso. Un regreso glorioso, con gran poder, para gobernar el mundo entero desde Jerusalén, instaurando, por fin, una era de justicia y de paz mundial. Un planteamiento, desde luego, que invita a una reflexión muy profunda sobre estas interpretaciones proféticas que presenta Tito Martínez a partir de la Biblia. Y las profecías indican qué puede desencadenar esa segunda etapa. Ezequiel 38 y 39, ¿verdad? Sí. Ahí se habla de una invasión tremenda contra Israel. Un líder llamado Gog, de Magog, que Tito Martínez identifica con Rusia y aliados como Turquía, Irán. Una guerra. Una invasión masiva. Y lo curioso es que ocurrirá cuando Israel viva en una aparente paz, confiados. Vaya. ¿Y cómo se resuelve? Pues no con ejércitos humanos. La Biblia dice que Dios interviene directamente, destruye a los invasores allí mismo, en los montes de Israel. Una intervención divina clara. Martínez comenta algo curioso sobre las armas, ¿no? Sí, que Ezequiel 39 menciona arcos, flechas, madera como combustible. Quizás sugiere que antes hubo otra guerra que acabó con las armas modernas. Es un detalle. Pero lo importante es el resultado de esa intervención divina. Fundamental. Porque justo después de eso, dice Ezequiel 39, versículos 22 y 29, sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios desde aquel día en adelante. Ahí está el cambio. Ahí está el punto de inflexión. Ese evento es el que, según la Biblia, desata la conversión masiva y la restauración espiritual de Israel, el inicio de la segunda etapa. Intervención divina y finalmente restauración espiritual. Dos etapas. Tras esa guerra, con la intervención de Dios, dice la Escritura en Ezequiel 39:22, sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Ajá. Y en el 29, Dios dice que derramará su espíritu sobre ellos. Ahí empezaría la segunda etapa. Entiendo. Se atan cabos con esas profecías. Y en esa segunda etapa, la espiritual, ¿qué papel juega el Mesías según este análisis bíblico de Tito Martínez? Pues un papel fundamental, absolutamente central. La culminación no es solo creer en Jehová, el Dios de Israel. No solo eso. Es reconocer al Señor Jesús, Yeshua, como el Mesías verdadero, el Mesías de Israel. Según se desprende de las Escrituras en el análisis de Martínez, es aquel a quien rechazaron, a quien condenaron, pero Dios lo resucitó. Claro. Profecías como Zacarías 14, que habla de su vuelta para reinar desde Jerusalén, o Isaías 53, que es impresionante cómo detalla su sufrimiento y exaltación. Todo apunta a él, y Martínez subraya que la Biblia llama a Jehová tanto al Padre como a Jesús. Lo identifica como Dios. Todo esto, claro, lleva a una conclusión, a un llamado que Tito Martínez extrae de la Biblia. ¿Verdad? Efectivamente. Con esta base bíblica de las dos etapas de la restauración surge un llamado vehemente, urgente, dirigido a los judíos que estén por el mundo, que puedan oír esto. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en el verdadero Mesías de Israel. Es Jesús. Un llamado directo.
Es que la Biblia dice que es aquel a quien sus antepasados rechazaron, condenaron a muerte. Pero Dios Padre lo resucitó. Isaías 53 lo anticipaba. Se fue al cielo, pero volverá. La Biblia promete que volverá del cielo con poder, con gloria, para reinar, para gobernar el mundo entero con justicia desde Jerusalén y traer la paz mundial. La Biblia llama al arrepentimiento. Y a reconocer y creer en el único y verdadero Mesías de Israel, que es Jesús, Yeshua, aquel a quien tristemente rechazaron. El mismo Jesús que, como predijo Isaías 53 y cuentan los Evangelios, fue condenado, murió como sacrificio por los pecados, pero Dios Padre lo resucitó al tercer día. Y ascendió al cielo, pero volverá. Zacarías 14 lo dice claro. Volverá con poder, con gloria, para reinar desde Jerusalén sobre todo el mundo. Trayendo la justicia y la paz que tanto anhelamos. Y esa segunda etapa de restauración culmina precisamente con eso, con la aceptación nacional de Yeshua como Mesías y su regreso triunfal. A ver, según la Biblia, tal como lo expone Tito Martínez en su análisis, la profecía de Ezequiel 36 habla claramente de un retorno. Y bueno, vimos que millones de judíos volvieron. Se creó el Estado de Israel en 1948. Y esto, según esta interpretación, sería el pistoletazo de salida de esa primera etapa. Sí, y es fundamental señalar, porque el estudio de Martínez hace mucho hincapié en esto basándose en Ezequiel 36, versículos 10 y 11, que la Biblia dice que primero regresarían, se multiplicarían, reconstruirían las ruinas. Ajá. Y después de eso, en futuro, dice, y sabréis que yo soy Jehová. El orden parece ser crucial aquí. Claro, Martínez subraya eso, que la Biblia parece muy clara. Primero, el regreso físico a la tierra. Y luego, más adelante, el reconocimiento y la conversión a Jehová. Esto, dice él, choca con muchas enseñanzas actuales. Es que la Biblia, de nuevo en Ezequiel 36, en el versículo 24, insiste, «Y yo os tomaré de las naciones, y os traeré a vuestro país». Pero lo fascinante, y esto lo resalta mucho Martínez, es lo que viene justo después, en los versículos 25 al 28. Así es. Esos versículos dicen que una vez que estén en su tierra, entonces Dios los limpiará de sus impurezas, de sus idolatrías, les dará un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Pondrá su espíritu en ellos para que anden en sus estatutos. Exacto. Por lo tanto, la interpretación que presenta Martínez es, parece bastante directa. La restauración que describe la Biblia tiene dos etapas, clarísimas. La primera, que él sitúa a partir de 1948, es un retorno físico, sí, pero en un estado de pecado, de incredulidad. Y la segunda etapa, que sería futura, implicaría ya un arrepentimiento genuino, la fe en Jehová, el Dios de Israel, y también en el Señor Jesús, a quien Martínez, en su estudio, identifica también como Jehová según las Escrituras. Correcto. Y solo entonces, después de esa conversión, recibirían el Espíritu de Dios y podrían vivir realmente en paz en la tierra prometida, cumpliéndose, digamos, del todo las promesas de Génesis 15 y Éxodo 23. Un proceso en dos fases, clarísimo según este análisis. Efectivamente, se enfatiza mucho que esta segunda etapa, la de la limpieza espiritual y la conversión, es posterior al retorno físico, que ya hemos visto desde 1948. La profecía bíblica, según la lectura de Martínez, presenta un proceso en dos fases muy bien diferenciadas. Entonces, resumiendo un poco la idea clave que extrae Tito Martínez de la Biblia, la restauración de Israel es un proceso en dos etapas. Una primera, física, y marcada por la incredulidad, que habría comenzado ya en 1948. Eso es. Y una segunda etapa, que aún no ha llegado, que sería espiritual, de fe completa, de obediencia. Correcto. La secuencia que se ve en Ezequiel es el eje de todo. Primero volver a la tierra y después la transformación espiritual y el cumplimiento total de la promesa. Son dos etapas, no una sola. Muy claro. Según él, en esa fase futura, los israelitas como que recordarán sus malos caminos, sus malas obras, y sentirán, dice, una vergüenza profunda por los pecados acumulados, según él, durante siglos. Claro. Es interesante cómo Tito Martínez pone el foco justo ahí, en esa memoria y arrepentimiento colectivo. Él conecta directamente esa necesidad de recordar y arrepentirse con lo que ve como la situación actual. Dice que Israel está, y son sus palabras, repleto de pecados y malas obras. Vamos, que desde su perspectiva es una situación que necesita un cambio radical.
Ya, y para que ese cambio, esa transformación se dé, Tito Martínez pone una condición clave, ¿no? Un arrepentimiento que él dice debe ser genuino. Me pregunto qué quiere decir exactamente con genuino. O sea, solo si es así se limpiarían sus pecados y recibirían el Espíritu de Dios, según Martínez. Exacto. Ese arrepentimiento genuino es, digamos, la bisagra de todo en la visión de Tito Martínez. Y las consecuencias que él describe si se cumple esa condición, pues son enormes, vamos. Por un lado habla de heredar toda la tierra prometida. Y es muy específico, ojo, cita límites geográficos, desde el río Nilo hasta el río Éufrates. O sea que para Martínez no es solo un cambio espiritual interno, sino que tiene consecuencias territoriales muy, muy concretas y expansivas, según esa lectura. Precisamente. Pero es que la visión de Martínez va incluso más allá de eso. Describe una transformación radical del propio paisaje. Dice que la tierra se volverá como el huerto del Edén. Fíjate qué imagen. Y detalla que los desiertos que hay ahora en esa zona desaparecerían, así, sin más. Convertir desiertos en jardines, es una afirmación potente, la verdad. Menciona Tito Martínez si esto provocaría alguna reacción fuera, en los vecinos. Sí, de hecho, es algo que Tito Martínez recalca en sus textos. Señala que las naciones vecinas se quedarían, pues, asombradas ante la belleza de esa transformación, casi edénica. Así que, en resumen, lo que Martínez proyecta es un cambio total a futuro, espiritual, territorial y hasta del paisaje, vamos. Y todo eso, insiste, provocado por ese arrepentimiento colectivo inicial. Vale. Entonces, si intentamos resumir la idea principal que sacamos de estos textos de Tito Martínez, sería algo así como: él propone una restauración futura total de Israel. Pero, y esto es clave, depende sí o sí de un acto previo de arrepentimiento colectivo y, ojo, genuino. Solo así, según su visión, llegarían esas transformaciones tan profundas, espirituales y físicas que describe. El sionismo bíblico. Sí, un concepto que se basa exclusivamente, según estos textos, en profecías de la Biblia. Exacto. Y se distingue de otras ideas. Queremos entender la base bíblica que proponen para la futura restauración de Israel, de Sión, o sea, Jerusalén. Efectivamente. Y es llamativo cómo Sión es central en esas profecías, ¿verdad? Sí. Ya en 2 Samuel 5:7, por ejemplo, Sión es la fortaleza de David en Jerusalén. O en 2 Reyes 19:31, ¿no? Que de Jerusalén saldrá el remanente, y del monte Sión los que se salven. Eso es. La conexión Sión-Jerusalén es, pues, directa en este marco bíblico que analizan. Vale, entonces, partiendo de ahí, las fuentes nos hablan de profecías concretas sobre esa restauración y un futuro reinado desde Sión. Correcto. Mencionan Isaías 2, por ejemplo. Habla de un tiempo final, donde el monte de la casa de Jehová será exaltado. Sí, y las naciones irán allí, la ley saldrá de Sión. Y traerá paz, bajo el juicio del Mesías, que estos textos identifican claramente como Jesucristo. Exacto. Y también se apoyan, por ejemplo, en el Salmo 126. Ah, el del gozo del retorno. Sí, esa alegría inmensa al volver de la cautividad de Sion, una imagen muy, muy potente de restauración que, según las fuentes, todavía no se ha cumplido del todo. Entiendo. También Zacarías, ¿verdad? Del capítulo 8. Sí, ahí se habla del celo de Jehová por Sión y la promesa de que volverá a morar en Jerusalén, llamando la ciudad de la verdad. La idea recurrente es esa intervención divina para, purificar y habitar Jerusalén. Y aquí es donde las fuentes profundizan bastante, sobre todo con Zacarías 14. ¿Qué dice Zacarías 14? Pues describe un evento futuro. Tremendo. La venida de Jehová para luchar. Dice que sus pies se posarán en el monte de los olivos. Ah, Y eso provoca cambios. enormes. El monte se parte, un terremoto, cambios geográficos muy bestias. Y es importante señalar, según la interpretación de estas fuentes, que ese Jehová que baja al monte de los olivos es Jesucristo. Exactamente. El texto dice: vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Y las fuentes conectan eso directamente con la segunda venida de Cristo con sus seguidores. Claro. De hecho, usan esta interpretación de Zacarías 14 como base para lo que llaman la existencia de dos Jehovás. Dos Jehovás. Sí, bueno, así lo explican. El Padre Celestial y el Hijo Jesucristo, que lleva el nombre divino del Padre. Es su lectura del texto. Vale. Y el mismo capítulo sigue describiendo un reinado universal de Jehová, o sea, de Jesús, según esta visión, sobre toda la tierra. Desde Jerusalén. Desde una Jerusalén enaltecida, segura, de donde manarán aguas vivas,
Vamos, una visión del milenio con centro en Sion. Entonces, resumiendo esta parte, el sionismo bíblico, tal como lo definen aquí, sería la creencia en estas profecías. Eso es. La creencia por parte de israelitas y cristianos que aceptan esas escrituras y esta interpretación en esa restauración literal gloriosa de Sion, Jerusalén. Que culmina con el reinado del Mesías, Jesucristo. Justo. Y aquí es donde el material introduce un contraste muy, muy marcado. Hay que presentarlo con cuidado. Es la perspectiva de las fuentes. Sí, ¿con qué lo contrastan? Con lo que llaman un falso sionismo satánico. Uf, suena fuerte. Sí. Y lo atribuyen, según explican, a quienes describen como falsos judíos, citando Apocalipsis 2.9 y 3.9, lo de la sinagoga de Satanás. Vale, ¿y por qué esa distinción tan radical, según ellos? ¿Cuál es la base que dan? Pues la afirmación central en estos textos es que ese falso sionismo no se apoya en la Biblia, Sino en... en el Talmud. Presentan el Talmud como un libro que enseña odio a los no judíos y blasfema contra Jesucristo, a quien consideran un falso Mesías. La visión presentada en estas fuentes es que la Biblia contiene muchas profecías sobre una restauración futura y gloriosa de Sion, de Jerusalén. Sí, y esta restauración va inseparablemente unida al regreso y al reinado del Mesías. A quien identifican sin dudar como Jesucristo. Y queda muy clara la dicotomía que plantean. Por un lado, un sionismo basado en la Biblia y en la figura de Jesús como Mesías. Ujú. Y por otro, esa caracterización de un falso sionismo que vinculan al Talmud y a una oposición a Jesús. Tal cual. Se nos indica además que este importante estudio sobre la restauración de Israel en 2 etapas, tal como lo expone la Biblia según estas fuentes, está publicado. Sí, está disponible en el sitio web las21tesisdetito.com. Perfecto. Un análisis detallado, sin duda. Sí, es un punto central en el material consultado. Y para los oyentes de trasfondo judío que estén interesados en profundizar en este análisis tan específico, te recomiendan leer también el estudio completo que se menciona en esa web. Y ahora un vídeo reciente que está dedicado específicamente a los judíos que aún niegan que Jesús sea el verdadero Mesías de Israel, según esta perspectiva. Muy bien. Los enlaces tanto al vídeo como al estudio bíblico nos dicen que se encuentran en la descripción de este vídeo de YouTube. Pues este estudio bíblico tan importante sobre la restauración de Israel en 2 etapas, que ha elaborado Tito Martínez, lo pueden encontrar publicado en su sitio web. Sí. Bueno, para resumir entonces, la visión bíblica que hemos analizado hoy, siguiendo el estudio de Tito Martínez, nos dice que la restauración de Israel no acabó en 1948. Es un proceso divino en 2 etapas. Una primera, el regreso físico, iniciado en 1948, pero en incredulidad. Y una segunda, futura, de restauración espiritual completa. Exacto. Que implica arrepentimiento nacional y fe en Jehová, el Dios de Israel, y en su Mesías, el Señor Jesús. Una lectura profética, desde luego, que da mucho que pensar sobre pasado, presente y futuro, como expone Tito Martínez. Sin duda. Queremos recordar que este importante estudio de Tito Martínez sobre la restauración de Israel en 2 etapas está publicado en su sitio web, que es las21tesisdetito.com. Las21tesisdetito.com. Eso es. Y también en su canal de YouTube. Para quien quiera profundizar más, el enlace directo a este estudio bíblico lo encontrarán en la descripción de este vídeo en YouTube. Ahí está disponible. Y dejamos una reflexión en el aire. ¿Cómo podría cambiar nuestra forma de ver la historia o los eventos actuales si consideramos esta perspectiva bíblica de una restauración en 2 fases? Buena pregunta para pensar. Hasta la próxima exploración. Gracias por acompañarnos.